Listo. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Pues vamos a continuar con la clase. Vamos a continuar con el tema de sensores actuadores. Vamos a estar en la parte de clasificación de los sensores. Los sensores se pueden clasificar de acuerdo con un conjunto de características diferentes y no excluyentes, ¿ok? Según el principio físico de funcionamiento, viene siendo ya el final de carrera, unos termorresistivos, capacitivos, inductivos, o sea, la manera en que ellos funcionan, vaya, cómo se activan. El aporte de energía, ya sea activo o pasivo. En los sensores activos, la magnitud física a medir proporciona la energía suficiente para generar la señal de salida. O sea, el mismo ambiente proporciona la energía suficiente para que esa señal se envíe. ¿Ok? Ya sea termoeléctrico, fotoeléctrico, magnetoeléctrico, piezoeléctrico. ¿Ok? Son diferentes tipos de combinaciones que puede haber de generación de electricidad o pulsos eléctricos mediante pues, medidas físicas. Termoeléctrico, temperatura, fotoeléctrico por medio de la luz. ¿Ok? Los fotones, magnetoeléctrico a través del magnetismo, piezoeléctrico, ese es, si mal no recuerdo, de cuando son movimientos físicos, vaya, como tal, que generan electricidad. Los sensores pasivos necesitan una fuente de alimentación externa, que ya vienen siendo resistivos, termorresistivos, capacitivos, inductivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es suficiente la medición que ellos están midiendo para generar la electricidad. Tienen que tener una alimentación diferente para que la alimentación pueda leer la medida física o lo que es siendo el entorno físico y mande a su vez la señal de cuál es esa medida. Señal eléctrica generada viene siendo analógica o digital. Un sensor analógico puede tomar cualquier valor dentro de unos determinados márgenes o parámetros. En el caso de las señales analógicas, es imprescindible el uso de circuitos de acondicionamiento. ¿Qué quieren ser circuitos de acondicionamiento? Que tratan, o como dice la palabra, acondicionan la señal para que pueda ser leída o interpretada por la unidad de procesamiento central o CPU, como lo quieran llamar. Los sensores digitales toman un número finito de valores, ¿ok? Toman números verdaderamente establecidos de una lista, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y de eso no se puede salir. Y los analógicos, pues sí tienen un rango, ¿ok? Muy amplio, también definido, pero de diferentes valores, que pueden ser hasta inclusive con valores decimales. La magnitud medida viene siendo presencia, proximidad, presión, temperatura, humedad, velocidad caudal, etcétera, todo este tipo de medidas. Y el rango de valores que proporciona, lo que viene siendo de medida o todo o nada. Los sensores de medida proporcionan a la salida todos los valores posibles correspondientes a cada valor de la entrada. Ejemplo, un sensor analógico termorresistivo. Los sensores todo o nada utilizados en sistemas discretos detectan si la magnitud está por encima del valor. Su salida solo puede tomar dos valores diferentes, lo que viene siendo como en los valores binarios, que es 1 y 0. ¿Sabes qué? Eso es de todo o nada. Mi sensor me va a decir, ¿sabes qué? Si mi temperatura está arriba de los 35, sí. Mi temperatura está arriba de los 35, no. Entonces es un todo o nada. Nada más te van a dar dos señales. Una, digamos, positiva y una negativa. O una base, una de base, que viene siendo un 0, usualmente. Y luego una que viene siendo alternativa, que viene siendo un positivo o un 1. ¿Ok? Son ejemplos de este tipo de sensores los que indican si se ha producido presencia o ausencia de un objeto en las proximidades del sensor. También se suelen clasificar entre continuos o discretos. ¿Ok? Entonces, eso viene siendo por la parte de tipos de clasificación de los sensores, perdón. Okay, algo muy, muy sencillo. Entonces, dentro de esto mismo, pues vamos a ver lo que viene siendo los tipos de sensores. Okay. Tipos de sensores. Primero tenemos lo que viene siendo interruptores, de acción mecánica. Existen ciertos interruptores que se accionan mediante contacto físico y fuerza suficiente sobre cierta parte del mismo. Normalmente una palanca, ¿ok? Su uso está muy extendido debido a su coste reducido, sin embargo también limitado a ciertas aplicaciones debido a ciertas desventajas, ¿ok? Un punto importante de estos interruptores de acción mecánica es que tienen una vida operativa más corta por el desgaste del rozamiento del sensor, ¿ok? Cada vez que ese sensor o ese accionamiento, ese interruptor de acción mecánica se realiza, pues desgasta lo que viene siendo uniones, ¿ok? Hay un desgaste mecánico que, pues, como es verdaderamente físico, crea fricción, crea calor, pues va a desgastar mucho más rápido el sistema, el sensor, perdón.
Y otro viene siendo un problema en rebote de la señal en conmutación. Quiere decir que a veces si el sensor no está bien calibrado, no tiene la suficiente precisión, vaya, para darte el mismo valor, pues ¿qué es lo que pasa? A lo mejor cuando se mueve, a lo mejor trata de regresar, pero no regresa lo suficiente y se activó 2 veces. Entonces puede ser un problema de rebote de señal en la conmutación. Algunas de las aplicaciones de esos sensores son la de desconectar límites de carrera, controlar avance de elementos en máquinas de herramienta, como son también robots, muchas aplicaciones además de estas. En particular, el sensor final de carrera se asocia en la industria a un sensor de contacto que detecta el final del desplazamiento de un objeto móvil en un proceso industrial. Estos sensores suelen ser muy robustos y suelen estar diseñados para trabajar en ambientes agresivos, ¿ok? Se pueden apreciar diferentes tipos de sensores en esta figura. Están estos, vaya, que aquí tienen lo que son 2 polos, su tierra, y este es el interruptor, el que está aquí, el chiquito. Y estos se usan mucho si han jugado lo que viene siendo las arcades o las maquinitas. Los botones que tú presionas son de estos exactamente, estos, ¿ok? Y tienen capacidad de ser oprimidos, creo que 1.000.000 de veces, así como mínimo. Entonces son muy duraderos, bueno, depende de la calidad, pero estos son los que se utilizan en las maquinitas. Este es igual lo mismo, pero es un poquito más grande, a lo mejor para resistir fuerzas un poquito mayores, una presión. Aquí es simplemente algo que empuja y hace un contacto, vaya, se desliza y este viene siendo también como una, no se llama rodela, ¿ok? Es como un interruptor, pero que en vez de que sea plano, es semicircular. Entonces se desliza y a su vez que se desliza va a ir presionando hasta que presione o haga la interrupción. Aquí esta es una palanquita, llega hasta este punto, pum, y ahí, lo aplastó. Este es igual, como un tipo. Se me viene la palabra rodela, pero no es rodela. Aquí llega, se desliza, lo jala tanto, esa parte que activa. Igualmente el otro, un poquito más largo. Y este es igual el mismo funcionamiento. Vaya, todos esos hacen un sentido de interrupción. En el momento que reciben la fuerza, cortan o abren, dependiendo del tipo, lo que viene siendo la señal eléctrica. Vámonos a otro. Los sensores de proximidad sin contacto, ¿ok? La detección sin contacto de la presencia de un objeto depende de diversos factores, como por ejemplo el material del objeto, de qué está hecho, ya sea madera, ya sea metal, plástico. Este material del objeto pues, se tiene que detectar. Otro factor viene siendo la distancia a la que debe ser colocado el objeto para ser detectado, vaya. De acuerdo con el principio físico en el que se basa su funcionamiento, pueden ser optoelectrónicos, ¿qué significa esto? Accionados por la luz, inductivos, de acción magnética, vaya, que responden hacia el campo magnético, capacitivos, de acción capacitiva, y ultrasónicos, de acción ultrasónica, vaya, que emiten pulsos de sonido verdaderamente finos y que a lo mejor esos pulsos se envían y regresan como el sonar de un murciélago. Entonces, estos también pueden tener salida de tona normalmente abierta, que viene siendo un no, o normalmente cerrada, que viene siendo, perdón, normalmente abierta, que viene siendo normally open del inglés, o normalmente cerrada, que viene siendo normally closed del inglés también. Y están implementados con relés o transistores. Los sensores inductivos de proximidad, ¿ok? Vamos a verlos. El sensor inductivo detecta la presencia de cualquier objeto del material conductor sin necesidad de contacto físico. Y su funcionamiento se basa en la influencia sobre algunos metales y semiconductores del campo magnético generado por la bobina del sensor. Además de la bobina, el sensor de proximidad inductivo se compone de un circuito oscilador LC, del que forma parte un rectificador que proporciona tensión continua a partir de la alterna, ¿ok? Un comparador que proporciona dos tensiones distintas en función de la presencia o ausencia del objeto, por ejemplo, un disparador Schmitt, y una etapa de salida, por ejemplo, tipo de relé, tal y como se muestra en la figura 2.5. Entonces aquí tenemos el sensor como tal, esta es la figura del sensor inductivo, su estructura. Tenemos la zona de detección que viene siendo la sonda o el probe, como se dice en inglés, P-R-O-B-E, probe. Luego después tenemos una bobina, que esta bobina reacciona
a cómo la zona de detección se comporta. A lo mejor cuando llega un metal, empiezas a ver una inducción aquí, la bobina se comporta de cierta manera, empieza a haber una reacción, un flujo de electrones aquí. El oscilador, pues también va a través de ese cambio de electrones en la bobina, pues el oscilador lo que viene siendo cambia o empieza a hacer una oscilación diferente. Un rectificador, esa señal analógica la pasa a digital, ¿ok? Un comparador está haciendo la comparación. ¿Sabes qué? Me está enviando una señal 1, una señal 0. Bueno, esa información la mando. El indicador, pues ya dice, ¿sabes qué? ¿Es esto? ¿Es 1 o es 0? Te da la respuesta. Y la etapa de salida es hacia dónde te manda o cómo te afecta esa salida. Si es un 0, pues a lo mejor no hay ningún tipo de accionamiento en la etapa de salida, pero si es un 1, pues sabes que en la etapa de salida hay un relé que cuando detecta que es 1, se va a cerrar y va a hacer que un circuito mucho más grande de mayor potencia también se cierre o empiece a fluir energía. Eso es mayormente lo que viene siendo un sensor inductivo. Perdón. Este video va a estar un poquito largo, ¿ok? Voy a tratar que sea lo menos largo posible. Cuando se hace pasar una corriente por una bobina, se genera un flujo magnético que depende de la inductancia de la bobina, la cual a su vez depende de las características físicas, ya sea la longitud, el número de espiras. Espiras viene siendo estos, que tantas oscilaciones, vueltas tiene, vaya, son las espiras, y la sección, vaya, qué tan largo sea esa sección de espiras. Y la permeabilidad del núcleo. La permeabilidad mide la capacidad de conducción del campo magnético de un material y es igual al producto de permeabilidad en el vacío y permeabilidad relativa. Nos vamos a meter a eso, que son conceptos muy complicados. Bueno, más complicados que eso. Si a la bobina se le acerca un material ferromagnético, que viene siendo que pues, a través de lo que viene siendo la ferrosidad, que era un campo magnético, o sea, afectado por un campo magnético, cuya permeabilidad relativa es superior a 1, las líneas de fuerza del flujo magnético variable cortan al material y hace que se induzcan corrientes de Foucault, ¿okay? Que también es un poquito complicado. Simplemente, si este tiene la capacidad de ferromagnética de afectar a este campo ferromagnético, pues va a empezar a verse reflejado en movimiento de electrones de la bobina, como ya hemos dicho. Quiere siendo dichas corrientes crean un campo magnético, como lo dije, que se opone al de la bobina y esto tiene un efecto de reducir la inductancia cambiando levemente la frecuencia de oscilación y reduciendo la amplitud de oscilaciones. O sea, al momento que tú le metes ese campo magnético, el campo magnético que tiene la bobina se ve afectado. Entonces el oscilador también se ajusta a sí mismo y ese cambio o ese ajuste pues ya pasa al rectificador. Voilà. El circuito oscilador está pensado para tener máxima amplitud de oscilación sin presencia de objeto. Si hay presencia de objeto, se produce una disminución de amplitud de oscilación por transferencia de energía debido a la corriente de Foucault. Si se detecta una disminución de amplitud por debajo de un nivel de operación, la salida se activa. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un pequeño diagramita, un sensor inductivo, cómo funciona. Tenemos el material a detectar, que viene siendo aluminio. ¿Okay? Aquí está la distancia hacia nuestro sensor, el sensor inductivo en diferentes etapas. La amplitud de oscilación, vaya, comparador y salida. Entonces aquí tenemos el material a detectar, que es aluminio, esta plaquita muy alejado. Se va acercando, se va acercando, se va acercando y vemos cómo en la amplitud de oscilación, lo que es siendo todo ese rango que está la oscilación de esa corriente, vaya, está, pues digamos, normalmente comportándose. A medida que se acerca, se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. Porque está afectando la capacidad de esta oscilación de, pues, comportarse de la manera correcta al momento que se acerca, que hay esa digamos, interrupción o el compartir esa energía en el campo ferromagnético. Llega un punto en el que se acerca tanto que ya no puede haber esa oscilación o se transmite toda esa oscilación hacia el campo ferromagnético. Y en ese sentido, un comparador siempre está diciendo, ¿sabes qué? ¿Cuándo es mi amplitud de oscilación igual a 0 o lo más cercana a 0? Pues estoy comparando hasta el momento que ya no tenga ninguna amplitud de oscilación, ¡pum!, se cae. Entonces, este comparador lo que hace es de que cae esa comparación, dice, ¿sabes qué? Ya no puedo. Entonces, cae esa comparación o se activa. Y en la salida tenemos todo este segmento que dice off, que dice no apagado en inglés. Y luego cuando se cae, dices, se cayó. Entonces ya debe estar encendido o debe haber presencia del objeto.
¡pum! On. Y todo este segmento hasta que nosotros quitemos ese elemento ferromagnético, en este caso el aluminio, vuelve a regresar a su estado normal. Y si checan, al principio es como que un cambio inmediato, ¡pam! Pero en este viene siendo un cambio un poco retrasado, vaya. No es la misma manera en que funciona cuando se activa que cuando se desactiva. Hay un cierto retardo en este ejemplo. Entonces, lo vas quitando y otra vez vuelve a dar amplitud. ¿Sabes qué? Yo estoy on porque dentro de mis comparaciones todavía tengo un retardo. Entonces, ya, el momento que yo estoy on todavía es aquí. Este es mi umbral. Vaya que me dice que yo voy a estar en on. Sobresalgo ese umbral o me voy más arriba por la amplitud de oscilación. Y ¿sabes qué? Ya no estoy en una amplitud de oscilación pequeña. Entonces significa que ya no estoy detectando nada. Pum, otra vez me voy a off. ¿Ok? Es un poquito complicadito. Entonces, el fabricante especifica la distancia teórica, que la distancia que en teoría debe funcionar máxima, a la que el sensor detecta el objeto patrón, ya sea cuadrado de acero de tamaño específico, dependiente de las propiedades del sensor. En general, la distancia de detección de este tipo de sensores es pequeña, de 1 milímetro a 50 milímetros, o sea que es de 0.01 centímetros a 5 centímetros. La distancia a la cual el objeto es detectable depende de la permeabilidad del material. A menor permeabilidad, menor distancia, o sea que tanto puede ser afectado por ese campo magnético. Estos sensores funcionan peor si el material es paramagnético, permeabilidad magnética relativa superior a la unidad, e incluso puede que no se produzca la detección si el material es diamagnético, permeabilidad relativa inferior a la unidad. ¿Okay? Entonces aquí hay un pequeño video de lo que viene siendo esa permeabilidad. Que déjame ver si se está reproduciendo. Creo que ahí debe estar. Sí. Apaga el micrófono, perdón. Bueno, es más que nada lo que estaba diciendo de que durante todo el trayecto, pues pone la madera, el triangulito de madera, no se ha afectado, ¿ok? No hay un encendido aquí del indicador. Acerca este material y sí hay un encendido del indicador, lo que viene siendo la llave o la coloca, se activa, ¿ok? Y la distancia es un poquito, digamos, grande, ¿ok? Pero es suficiente para detectarla. Y a medida que lo aleja, pues se apaga. Luego va por este otro material que también puede ser un poquito magnético, pero este tiene que acercarlo mucho más. Si notan, está mucho más pegado, porque a lo mejor sus capacidades de verse afectado o afectar el campo magnético son menores. Entonces por eso lo tienes que acercar mucho más. ¿Ok? Y aquí lo vuelvo a poner.
y listo. ¿Ok? Entonces, resumiendo, este tipo de sensores se puede utilizar cuando se requiere detectar sin contacto la presencia de objetos metálicos ubicados en máquinas herramientas, robots o líneas de producción. El sensor se activa como interruptor al detectar objeto y genera una señal eléctrica libre de rebote, ¿ok? Porque no hay verdaderamente algo que diga, ah, empujé o golpeé o presioné y luego cuando regreso, libero, pum, regresa, pum, rebota y otra vez activa. No, aquí no existe eso, ¿ok? Por eso dice libre de rebote, a diferencia de los interruptores mecánicos, que puede utilizarse en el proceso, por ejemplo, para la conmutación de electroválvulas. ¿Okay? El aspecto físico de este sensor se muestra en la figura 2.7. También se muestra un sensor capacitivo que se verá en la siguiente sección, ¿ok? Puesto que son muy parecidos. Entonces, este es el inductivo, que es de este lado, y este es el capacitivo, que viene siendo la derecha, ¿ok? Bueno, muchachos, hasta aquí voy a dejar el video. 20 minutos, está un poquito largo. Sí, no me gustó tanto que quedara largo, pero pues, ¿qué se lo va a hacer? Entonces, nos vemos en la siguiente emisión, muchachos. Bye, bye.